Bien, hermanos, les vamos a explicar entonces cómo es la organización del programa del día de hoy, ¿ya? El programa son de dos temáticas, son dos ítems. Vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema que se va a llamar la música en la Biblia. Súper interesante cuando hablamos de la música en la Biblia. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo era chico, un amigo me comentó, ¿cuál fue el primer instrumento musical que se utilizó en la tierra? En el cielo claramente habían, pero ¿cuál fue el primer instrumento musical? La voz. La voz. Adán. ¿Cuál fue el primer instrumento musical que se utilizó? La voz. Adán, cuando fue creado, alabó al Señor. La voz. Entonces fue muy interesante ese pequeño concepto. Me llamó mucho la atención de cómo la música pudo haber originó todo lo que es agradecimiento al Señor. Bien, entonces, primer tema, la música en la Biblia. Claramente después de esa temática van a haber ítems de preguntas y respuestas para que cada uno de nosotros podamos participar, haciendo las dudas, las consultas que van a tener claramente el respaldo bíblico. Luego de la primera temática va a haber un pequeño break con frutitas, va a haber frutitas afuera en este caso, así que también para que puedan aprovechar, podemos tener un pequeño break en este caso, que el break aquí aparece de 20 minutitos para conversar, hacer pequeñas confraternizaciones y cuando se avise, ingresemos nuevamente para el segundo tema. Antes de eso, va a haber un conversatorio de 15 minutitos, así que también saquémosle provecho a eso. Después del conversatorio, vamos a tener el segundo tema, cómo escoger nuestra música. Así que muy interesante. Así que ahí estamos bien expectantes de qué es lo que se va a conversar al respecto para escoger la verdadera música o lo que el Señor quiere de cómo lo alabemos a Él. Luego del segundo tema, que es la verdadera, cómo coger nuestra música, nuevamente, ítem de preguntas y respuestas. Luego de la segunda temática va a haber un mini concierto, así que le invitamos de igual modo porque van a haber niños y adultos que van a estar realizando partes especiales para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Amén. Después del mini concierto finalizamos claramente con un cierre, agradecimientos y más que nada con una oración final para consagrar en este caso nuestros talentos al Señor en este caso. ¿Ya? Y luego de eso algunas pequeñas sorpresas claramente afuera porque van a haber algunas publicaciones para que nosotros podamos echar miradas al respecto de qué es lo que se va a ver afuera, que puede ser de una gran oportunidad para usted, para mí, y con ello poder seguir teniendo herramientas para alabar al Señor. Bien, entonces, en base a esto, damos inicio a la primera temática, la música en la Biblia. Que el Señor le bendiga. El tiempo soy. Por supuesto. Gracias. Una feliz tarde para todos, que Dios les bendiga. Quisiera, antes de comenzar, preguntar, ¿quiénes de ustedes estuvieron, o no, más bien dicho, no estuvieron el día de ayer o en la mañana? ¿Quiénes vienen aquí por primera vez? ¿Sí? ¿Sí? Bien, bien, bien. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Bien, excelente. Es que más o menos eso me ayuda para más o menos comprender desde dónde puedo empezar a hablar el día de hoy. Y sí. Am, Vamos a comenzar en esta tarde mencionándoles algo bastante interesante. Hace bastante tiempo atrás hice una recopilación de textos bíblicos con la que empecé de alguna manera a hacer un estudio bíblico para poder comprender cómo era la música o cómo era de alguna manera la, la influencia que Dios dejó en la música y que podemos pesquisar a través de la Biblia, ¿sí? Para hacer este estudio me tocó compilar una cantidad de versículos que ustedes ni se imaginan. Son por lo menos alrededor de unos 600 o 700 versículos los que tuve que compilar, organizar de una manera cronológica, de una manera en que tuviera una secuencia ordenada. Y este estudio es un estudio que tengo a la venta por ahí por Amazon, pero el día de hoy les cuento que cualquiera que quiera tener ese estudio simplemente se lo pide a la hermana Fernanda, que es la que está a cargo del Ministerio de Salud aquí en la iglesia, y ella se los va a compartir de una manera gratuita. Es un regalo de mí para ustedes.
para todos aquellos que quieran profundizar un poquito más en estos estudios, un poquitito más en estas cosas. Y si alguno de ustedes vino a la mañana y les gustaron algunos de esos testimonios que yo contaba, también hay un libro que se llama Más que luces y escenario, que lo voy a dejar con ella. Quien quiera conocer un poquito más acerca de cómo hacer este ministerio de visitar lugares, ir a visitar personas, ella les va a conferir ese material de manera gratuita, ¿ok? En PDF. ¿Bien? Uf, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver la presentación de la tarde. El día de hoy quiero comenzar hablando acerca de justamente instrumentos musicales. Creo que es una cosa importante. ¿Saben por qué? Porque existe mucha ignorancia al respecto. Gracias. Existe mucha ignorancia al respecto y existen muchos mitos también. Por ejemplo, cuando tú lees la lista de los instrumentos que se solían tocar en el santuario, si tú vas a la versión Reina Valera de 1909, te vas a encontrar con cosas bastante peculiares. Te vas a encontrar, dice, alabar al Señor al son del órgano. Uno dice el órgano. ¿Qué es el órgano? Es ese instrumento que parece un piano, que tenía tubos, ¿verdad? Que se utilizaba mucho en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y uno dice, ¿cómo en la Biblia va a aparecer un instrumento parecido al órgano? ¿Sí? En la versión Dios habla hoy se menciona de que se utilizaban las gaitas para poder hacer música en los tiempos bíblicos. En otro lugar aparece la trompeta, por supuesto que sí, pero en otro lugar aparece la zampoña. Yo no sé si ustedes han leído, por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 3 que aparece la zampoña. Bien, y uno dice, bueno, ¿cuáles eran los instrumentos de la Biblia? ¿Sí? También cuando la Biblia dice en el Salmo 150, alabad al Señor con pandero y danza, ¿no? ¿A qué instrumentos se estaba refiriendo en ese momento? ¿Será que los instrumentos que aparecen en los tiempos bíblicos y que podemos ver a través de versículos y capítulos se parecerán en algo a los que hoy tenemos? ¿Será que difieren en mucho? ¿Será que de alguna manera Dios seleccionó algunos instrumentos como más apropiados que otros para la adoración? De eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, vamos a hablar un poquito acerca de instrumentos musicales y vamos a ir conociéndolos, ¿ok? El primero de todos estos instrumentos musicales que vamos a ver es este, el shofar. ¿Lo han escuchado nombrar alguna vez? Este es uno de los pocos instrumentos que se preserva intacto desde el tiempo en que se fabricaban en los tiempos bíblicos. Hasta el día de hoy se siguen utilizando en cultos, particularmente relacionados con con el judaísmo o las corrientes que son judeo-mesiánicas. Normalmente ese cuerno blanco que aparece atrás es el cuerno que normalmente se utilizaba en el Israel bíblico, ¿ok? Ese nuevo, ese negrito que aparece adelante es el de kudú. El kudú es un ciervo de Yemen. Eso es bastante reciente. Ese tipo de cornamenta se utiliza desde hace unos 200 años atrás. No es algo antiguo ni arcaico, ¿ok? Normalmente este instrumento se utilizaba para convocar a la asamblea, para que la gente se acercara al templo o, si no, a la tienda de reunión. Ustedes que estudiaron escuela sabática saben lo que es la tienda, bien, que no es el tabernáculo propiamente tal. Ahora miren, es bien interesante. En la Biblia dice que se tocaba el shofar. ¿Cuántas notas musicales piensan ustedes que puede reproducir un instrumento como ese? No, menos de 12. Más de 2. Menos de 5. Ah, 4 tampoco. Ah. Muy bien. 3, excelente, 3, 3, 3. 3 notas musicales es lo que puede reproducir este instrumento. ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez cómo suena? Teré, tereri. Son solamente 3 notas musicales las que puede reproducir este instrumento, ¿bien? Por tanto, es bien interesante, no servía para hacer música el shofar. Nunca sirvió para hacer música. Solo servía para convocar a la asamblea para que se acercara al altar. Bien, para hacer que el campamento se levantara. Esto funcionaba como la sirena de las 12, que funciona en algunos lugares, ¿no? Que son las 12 y empieza a sonar y así todo el mundo se da cuenta qué hora es. Así funcionaba, pero para levantar el campamento, para salir o para entrar, ¿ok? Esto es bien interesante. El shofar. Muchas veces en nuestra Biblia aparece como cuernos, shofar o bocinas. ¿Han leído? Alabada al Señor al son de la bocina.
se refería a esto, a que se tocara este instrumento. Así como ven en pantalla, son los shofares, así como están deteriorados con el tiempo, que se han encontrado en yacimientos arqueológicos allá en Palestina. Bien, así es como se ven deteriorados después, pero inicialmente pues eran así, ¿no? Ahora con el tiempo van degradando y no son solamente propios de la cultura hebraica. En realidad, aquí tenemos uno al lado que estaba en España y en Roma, en lugares donde se fabricaban este tipo de cuernos, en algunos casos se emulaban con metales, pero siempre tenían la misma característica. Era una señal fuerte de llamado. Segundo lugar, la Hatzotrot o las trompetas. Alabad al Señor al son de la bocina o de las trompetas. ¿Lo han oído? ¿Dónde están las trompetas ahí adelante? A ver, ¿quién las encuentra? ¿Dónde están las trompetas en ese dibujo? A ver, ¿en qué? Exacto, son las que están cruzadas. ¿Quién tiene la Biblia por ahí a mano? ¿Hay alguien que pueda leer Números capítulo 10? Vamos a leer en Números 10, versículo 1. 10:1. ¿Sí? ¿Eso fue todo? Leamos el 2, a ver qué dice el 2, a ver si nos dice un poquito más. Lea hasta el 5, hermana, por favor. Y cuando la tocare, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo. Mas para revocare todo una, entonces se congregarán hacia aquí los típites pacientes de inyectares en su. Cuando tocare a en todo su de tu campamento velo. Muchas gracias. Si usted sigue de ahí hasta el versículo 11, se va a dar cuenta que existían distintos toques para distintas clases de órdenes que se transmitían a través de la trompeta. No sé si se dieron cuenta, pero en ningún momento se mencionaba que fuera un instrumento musical. Solamente se menciona como algo para convocar. Y es porque estas trompetas tampoco tenían la capacidad de las trompetas actuales, que son versátiles y flexibles. No se podía tocar ni rancheras, ni se podía tocar salsa con esa trompeta, definitivamente, ¿ok? Hay muchos hermanos que cuando escuchan trompetas inmediatamente lo asocian con la cultura de las trompetas que existen hoy en la música, ¿no? Y siempre lo asocian a ritmos latinos, ritmos bailables. Dicen, no, pero si el Señor utilizaba trompetas, no. En realidad, las trompetas servían en el santuario y en Israel simplemente como para poder alarmar, alertar a las personas de que venía pronto alguna cosa, algún ejército enemigo o alguna festividad. ¿Han leído ustedes el libro de Job? Tocad trompeta en Sión, ¿sí? Y la alarma dice, llamen alarma en su santo monte porque viene el día grande de Jehová, ¿sí? Se acerca el día del Señor, entonces toquen la trompeta. Para eso servía. De hecho, hay una fiesta, ¿no? Que es la fiesta de las trompetas, el preámbulo del día de la expiación, donde éstas se tocaban todos los días en ciertos horarios para que la gente entendiera que muy cercano estaba el día del Señor. Bien. Y recuerden, también lo mismo sucede cuando ustedes lo ven en la Biblia de una manera profética. Ustedes abren en el libro del Apocalipsis y también hay trompetas, ¿no? Y estas trompetas, ¿qué función tienen? Tocar una canción, ¿no? No, ¿qué es lo que hacen las trompetas? Avisan de que se va acercando el tiempo del cumplimiento de la profecía, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante. Empezamos con un pie hablando acerca de los instrumentos de viento que eran fuertes, ¿bien? Pero fíjense que no eran instrumentos como tal, más bien servían como sonido de alarma, de alerta, de apercibirse o de recibir alguna instrucción especial por medio de este sonido, pero no servían para hacer música, ¿bien? Esto es algo que contrasta mucho con lo que nosotros vemos. Cuando nosotros vemos y leemos trompeta, uno dice, sí, una trompeta es un instrumento musical. En esos años no era, ¿bien? No, no era. Ahora miren, ¿habían más instrumentos musicales de viento? Claro que sí. Tenemos el jalil o el oboe, ¿bien? En nuestras Biblias aparecen algunas como oboe y esta es la que la Dios habla hoy, traduce también como gaita. Y ciertamente tiene algo parecido a la gaita. La gaita, ¿ustedes han escuchado alguna vez cómo suena la gaita? ¿Sí?
Algunos dicen que suena como pisarle la cola a un gato, ¿no? Pero es una cosa bastante peculiar porque tiene una flauta que suena con una nota base y que se mantiene haciendo una nota base, mientras con otra flauta se van haciendo melodías. ¿Bien? Esa es la propiedad que tiene la gaita. Este instrumento, si se dan cuenta, estaba hecho de 2 cañas. Por lo tal, se soplaba solamente por una boquilla y soplaba 2 cañas. Y de la misma manera, había una nota sostenida y otra nota que iba haciendo el juego. ¿Bien? Existen algunos instrumentos árabes como el zourna o otros instrumentos que todavía tienen esta clase de propiedad. ¿Bien? Pero no son instrumentos muy comunes el día de hoy, aparte de la gaita. ¿Sí? Este instrumento de viento aparece en nuestras Biblias bajo el nombre de oboe o flauta. Bien, también en algún caso gaita. Pero fíjense que no se parecen nada a esos instrumentos. ¿Se parece un oboe? No. Su sonido es un poquito chillón, parecido como al oboe, pero no es estructuralmente similar. Lo mismo sucede también con el ugav. Ahora miren, el ugav es la otra flauta que aparece en la Biblia. Esta flauta particular estaba hecha de cañas y tenía un sonido muy dulce. La palabra ugav está asemejándose a la palabra agav, que significa amor. Se refiere a la dulzura del sonido. ¿Conocen algún instrumento musical de hoy en día que se parezca a eso? La quena andina. Definitivamente se parece a la quena andina y su sonido debe ser muy parecido a la ney persa o a la quena andina como tal, porque en realidad es esa la estructura. Si ustedes miran las que se han encontrado dentro de la arqueología, se van a dar cuenta que son bastante parecidas a las que existen el día de hoy. Evidentemente están un poquito deterioradas por el tiempo, pero siguen conservando la misma estructura. Bien. En cuanto a las afinaciones que se manejan son afinaciones que normalmente tienen las mismas propiedades de la afinación en do babilónico que manejan todavía algunas de las estructuras de las flautas arábigas, ¿no? Ahora bien, vamos con las percusiones. ¿Qué serán o cómo serían los tambores? Cuando la Biblia dice alabar con el tambor o que tocaban el tambor, ¿cómo serían esos tambores? ¿Sí? Oye, yo cuando decía tambor la Biblia, yo me imaginaba a ese gordito que va al estadio con el bombo. Yo decía, así deben haber sido los tambores, parecidos a las baterías de ahora, ¿no es cierto? Yo decía, los tambores estrambóticos tal vez deben haber sido. Pero no, ¿saben qué? Los tambores que existían en la Biblia y las percusiones de la Biblia eran bastante pequeñas, conservadoras y nobles. Eso que ven allá adelante es el címbalo que retiñe. Si yo no tengo amor, resueno como un címbalo que retiñe. Esos que ustedes ven allí son de verdad, porque están en la página de un anticuario y esos que ustedes ven ahí en pantalla están a la venta. No sé si alguno quiere, 1.000.000 de pesos, un poquito más, vale. Ese par de címbalos son del año 600 antes de Cristo. Estos son los tiempos bíblicos. Estamos hablando de los tiempos del rey Ezequías, en el tiempo de Nabucodonosor. Bien. Ahora miren allí atentamente, si se dan cuenta, estos instrumentos estaban hechos de bronce y al centro tenían un agujero. ¿Para qué piensan que era ese agujero? ¿Para qué se imaginan que era ese agujero? ¿Cómo hizo usted, hermano? Hágame el gesto otra vez. Para sonarlo muy bien. Efectivamente, fíjense, ellos normalmente eran muy pequeños, ellos no tienen más, nunca se han encontrado címbalos de más allá de 10 a 15 centímetros de diámetro. Esto es más chiquito que un platillo de té, ¿ok? Y esa abertura que tienen en el centro era para poder tomarlos y colocar los dedos. De hecho, aquí tenemos otro. Este está en el museo de Jerusalén y si se dan cuenta en el centro tiene una argolla. Esa argolla se colocaban en ambos dedos, en algunos casos para tocarlos así, o eran tan pequeños que se ocupaba uno en el dedo medio y otro en el pulgar y se tocaban así. El sonido nunca ha de haber sido más grande que el sonido de la campanita que usamos en la escuela sabática. ¿Sí? Era un sonido cristalino, puro, dulce y suave. ¿Y saben qué? No se solían utilizar como hoy se utilizan. Se piensa que normalmente este tipo de instrumentos se ocupaban cuando en los cantos de la Biblia aparece una palabra específica, la palabra Selah. ¿Han leído alguna vez la palabra Selah, que termina con H? Efectivamente, esa palabra
de alguna etimología desconocida, se piensa que era el momento en que se tocaba el címbalo. Y fíjense que Selah es una indicación de que hay una estrofa que acaba de terminar y que va a comenzar una nueva sección, tal vez con otra clase de cantores, tal vez con cantos alternados como solían hacerlo los levitas, pero esto tampoco tenía el mismo uso que tendría el día de hoy. Si el día de hoy existieran címbalos, ¿cómo los utilizaríamos? Tan, 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 marcando el ritmo de una canción, ¿sí o no? Ellos no. Ellos utilizaban esto simplemente para marcar el comienzo de una pieza musical, el término, o si no, el anuncio de una siguiente sección. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito. Esto que ven aquí son los famosos tambores de la Biblia. Bien, de hecho, esas imágenes que ven ahí arriba, esas figuritas de mujeres de terracota que aparecen ahí arriba, son figuritas que pertenecen al tiempo de Ezequías y que se encontraron en Palestina no hace muchos años atrás. Y lo que ustedes van a ver allí son estos tambores, como le dicen en la Biblia, ¿no? Fíjense que el tambor como tal no tenía justamente las dimensiones que se utilizan ni en las baterías, ni en las bandas de guerra, ni en ninguna de estas cosas. Eran normalmente un aro de madera, ¿bien? Ya fuera hueco o fuera de alguna manera como un aro circular parecido a un pandero, ¿ok? Recubierto por el cuero de algún animal. Y entonces este instrumento, yo siempre digo, era de color rosado. No es que hubiera sido de color rosado, pero es que naturalmente en toda la Biblia, con salvo dos excepciones, solamente era tocado por mujeres. Lo tocó María, lo tocó la hija de Jefté, lo tocaron las mujeres cuando entró Saúl y David, cuando entraron después de la batalla y los recibieron. Era el instrumento que quería llevar Labán supuestamente para despedir a su yerno y a su familia. Siempre este instrumento estaba relacionado con las damas, por alguna razón. No era algo que tocaran los varones habitualmente en Israel. Bien. Y fíjense nuevamente las dimensiones. Son pequeñas dimensiones. No más de 15 centímetros. Lo que se ha encontrado, no más de 15 centímetros. De hecho, fíjense la forma que tienen las manos de las mujeres para tomar el instrumento. Es un instrumento pequeño. Se podía portar en una sola mano. ¿Bien? Ni siquiera tiene las dimensiones del bodhran que existe allá en Irlanda. Ni siquiera tiene las dimensiones que puede tener un cultrún aquí en el sur. ¿Sí? Son dimensiones más pequeñas. Siempre cuando piensen en instrumentos bíblicos, no piensen que son iguales a los de ahora. Son diferentes. ¿Ok? Ahora sí, por supuesto, los traductores hacen lo mejor que pueden para que nosotros entendamos a qué se refieren, pero no siempre le atinan 100%. Esto que ven aquí adelante es también el pandero bíblico. ¿Se parece a los panderos de hoy o no? Se parece más bien a una sonaja de bebé. ¿Sí? Y de hecho, funcionaba muchas veces como un juguete infantil. De hecho, yo no sé, yo jugaba con unos instrumentos así en el tiempo de la prehistoria cuando yo era niño. Jugábamos con unas cositas así, le poníamos unos clavos y unas tapitas de bebida que las aplastábamos y sonaban así. Ven, efectivamente esa era la función, era un juguete infantil normalmente. Y cuando la Biblia dice que se incorporen tal vez estos instrumentos, normalmente se está refiriendo a incluir niños y mujeres también dentro de la adoración. Son cosas que tienen relación aquí, digamos, con la forma en que estos instrumentos de alguna manera se utilizaban en Israel. Vamos entonces con las cuerdas. Rápidamente vamos con las cuerdas. El quinor, el arpa de David. Bien, claramente tenemos la figura, cómo era hecho este instrumento, cómo era manufacturado. ¿Por qué? Porque así como ven en pantalla, la mayoría de las monedas en Israel tenían este símbolo. La estrella que ustedes habitualmente han visto ahora en la bandera de Israel, la estrella de 6 puntas, es un signo cabalístico espiritista del más o menos de la Edad Media. ¿Ok? Eso no tiene ninguna trascendencia histórica para el tiempo de David. Los símbolos del judaísmo en antaño, en los tiempos bíblicos, siempre fueron dos: la lámpara de 7 brazos, la menorá, y también el quinor,
que es este instrumento particular. Bien. Ahora miren, estaba hecho como un instrumento portátil. Hasta el día de hoy existen algunos artesanos que siguen construyendo estos instrumentos, ¿sí? Y los hacen así. Esta es la página, por ejemplo, qué sé yo, de King David Harp. Y allá en este taller ellos manufacturan estas arpas, las manufacturan en las dimensiones que aparecen más o menos relativas en las monedas, en las esculturas, dentro de los distintos escritos que las mencionan, y se fabrican de madera de haya, parecida como el pino. Bien, en la Biblia se menciona que eran construidas con esta madera. Ahora tenían poquitas cuerdas, como 12 cuerdas, pero sin embargo, este es el primer instrumento melódico y armónico que podemos encontrar nosotros en la Biblia. Junto con el quinor, que era el arpa de David, encontramos su papá, el nebel. El nebel es el arpa más grande. Esta arpa tenía 22, algunos dicen que 25 cuerdas. En la mañana decíamos que el alefato, el alfabeto hebreo, tiene 25 letras. Ellos decían de que cada una de las cuerdas tenía que corresponderse con alguna letra del abecedario, porque para los judíos la música era una clase de lenguaje, ¿bien? Tal como tenemos el lenguaje hablado. Ahora fíjense, esta arpa ya no se podía utilizar tan portátil. Normalmente se apoyaba en el suelo y la gente podía tocarla. Pero particularmente estas arpas tenían un uso religioso. Normalmente estaban relacionadas con la adoración. Y no solamente la cultura hebraica. ¿Bien? Hace algunos años hice un curso sobre tradiciones musicales del antiguo cercano oriente y justamente ellos hablaban de la deización del arpa dentro de todas las culturas de Palestina. ¿Sí? En todas las culturas el arpa siempre tuvo una relevancia espiritual, más que cualquier otro instrumento. Las distintas culturas, no solamente los israelitas, todas las culturas adyacentes, los fenicios, bien, los asirios, los babilonios, incluso los egipcios. Los egipcios construían arpas del porte de una persona, construían unas arpas gigantescas, bien. Y fíjense que siempre estaba todo el arpa, todas las cuerdas se relacionan con Dios. Yo no sé por qué, pero en cada cultura sí lo hacían y en la cultura israelita también fue así. También existieron otras arpas o variaciones de arpas. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar del decacordio? El decacordio, el azor. En la Biblia aparecen también el decacordio. Alabad al Señor con decacordio y con arpa. Decacordio no se sabe qué es lo que era, pero la misma palabra azor, que es la que define el instrumento, está hablando de 10 cuerdas. Por eso ellos dicen 10 cuerdas, inmediatamente ya saben a qué más o menos se refiere. Bien. Entonces allí tenemos la música en la Biblia. Estos son los instrumentos musicales que aparecen en ella. Y al momento de nosotros empezar a estudiar en la Biblia, ¿y qué relación tienen estos instrumentos con la vida diaria, con la vida práctica, con la vida religiosa? Nos vamos a encontrar de que estos instrumentos de alguna manera se utilizaban indistintamente en algunos periodos, pero en ciertos periodos también se les empezó a seleccionar para usos diferentes. Bien, antes de que de alguna manera llegaran personajes como Samuel o David a Israel, la música en Israel se hacía con todos los instrumentos que estaban a disposición. Bien, es como que si Dios de alguna manera no se hubiera nunca interesado en cómo se ejecutaba la música para adorarle. Durante algún tiempo es como que Dios no se hubiera metido en eso. Es así como que, bueno, no adores falsos dioses, guarda mis leyes, guarda mis mandatos, guarda lo que yo te he dicho. Y la música, hazla como tú quieras. ¿Bien? Más o menos como así. ¿Bien? Es como que Dios nunca quiso intervenir en la música de adoración. Pero hubo un evento particular que fue muy llamativo. Se los quiero mostrar mejor aquí en la Biblia antes que se me duerman todos, ¿ok? Vamos a tomar el libro de las Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 13, por favor. Primera de Crónicas 13. ¿Sí? Yo creo que este pasaje ustedes lo conocen bien.
Es el famoso momento cuando David se siente feliz, ha sido coronado como rey, conquistó por fin su capital de mano de los jebuseos, una que llamó Jerusalén, su nombre antiguo. Bien, las 12 casas se habían unificado, todas querían que David fuera el rey. Era momento de celebrar. ¿Qué fue lo que hizo David? Se le ocurrió celebrar trayendo el arca de Dios desde una ciudad fronteriza hasta la capital de su reino. Bien, versículo 8, Primera de Crónicas 13:8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. A todo esto, disculpen, no se los dije, pero aquí se menciona un instrumento, el salterio. ¿Saben ustedes a qué instrumento se refiere allí? ¿Se acuerdan? No les dije, ¿verdad? Soy un poquito descuidado algunas veces. Bueno, les voy a presentar aquí adelante. Tararán, les presento el salterio. ¿Cómo se imaginaban el salterio? Yo me imaginaba un instrumento de percusión. Yo dije, no, esto tiene que ser algo con sabrosito, picante, esto tiene que ser algo. Pero yo decía salterio, ¿no? Como de saltar, ¿no? Pero no. Cuando se habla de salterio se refiere al quinor, que en la Biblia es traducido como salterio, como arpa, como cítara o como lira. ¿Ya? Era el arpa de mano. Este es el salterio. Bien. Volvamos al texto. El texto dice que David y toda Israel se regocijaban con cantos, arpas, salterios, tamboriles, con címbalos y con trompetas. Aparece toda clase de instrumentos allí. No sé si se dan cuenta, pero hay percusiones, hay vientos y hay cuerdas, aparte de la voz humana. Bien. Ahora miren, algo sucedió. Es demasiado largo de contar, así que no se los pienso contar. El chismecito lo leen ustedes después en el capítulo 14. Pero en el capítulo 15 se aprecia algo muy especial. Hubo un momento específico de la vida de David cuando él meditó con respecto a la adoración que él le brindaba a Dios. En ese momento particular, cuando él hizo eso, él tomó una determinación clara y específica. Él preguntó a los profetas de Dios cómo debía hacerse la adoración en Israel. ¿Ok? Él le preguntó a Dios por medio de sus profetas cómo debía hacerse la adoración en Israel. Y luego de eso hubo un gran cambio en la forma en que David comenzó a adorar en Israel. Miren aquí en el 15, vamos a leer en el versículo 2, por ejemplo, dice: entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Bien, se establece que solamente los levitas debían cargar los utensilios santos. En el versículo 12, David le dice a todos los sacerdotes que para ministrar delante de Dios tenían que santificarse, ¿ok? Y también dice en el versículo 13, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Él remarca que para adorar a Dios y para buscar a Dios hay que hacerlo según la orden de Dios. Y en ese contexto viene una cosa muy extraña aquí. Versículo 16 dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designaran de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, salterios, arpas y címbalos. ¿Cuántos instrumentos se mencionan allí? 3 instrumentos. El salterio, que es la lira, la cira, el arpa, que es el arpa parecida a las que se utilizan de hoy, y el címbalo. ¿Se acuerdan cómo era el címbalo? Era este platillo chiquitito que vimos recién. ¿Se dan cuenta que es distinto leerlo ahora cuando tú ya sabes qué es lo que estás diciendo? Tú ya sabes lo que es un salterio, ya sabes lo que es un címbalo, ¿sí? Pero ahora miren qué interesante. David le consulta a Dios cómo debe ser la adoración y empieza y dice, habían 3 instrumentos musicales. De hecho,
se menciona quiénes los tocaban. Si ustedes miran el 19, ahí se menciona quiénes tocaban el címbalo. En el 20 dice quiénes tocaban el salterio. Y en el 21 aparece quiénes eran los que tocaban el arpa. O sea, definitivamente se está hablando de 3 instrumentos musicales. Pero se agrega uno más. En el versículo 28, miren lo que dice en el 28. De esta manera todo Israel llevaba el arca del pacto de Jehová con júbilo, con sonido de bocinas y trompetas, con címbalos, al son de salterios y arpas. Tenemos entonces salterio, arpa, címbalo, y aquí se agregan 2 más. ¿Qué cosa? Las trompetas, las bocinas. ¿Se acuerdan qué instrumentos eran? El shofar y las trompetas de plata. ¿Se recuerdan de eso? ¿Servían para hacer música? No. Eran para llamar y convocar a la asamblea. Ahora, en adelante, empieza a surgir algo súper interesante. De aquí en adelante no se vuelven a mencionar en la adoración otros instrumentos, aparte de esos 3 instrumentos y las trompetas. Miren el versículo 16, capítulo 16. Vamos a leer en el 16, en el versículo 5, dice que Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Excelente. Damos vuelta a la página en el versículo 42. Dice que estaban Emán y Jedutún con las trompetas y címbalos para los que tocaban y los otros instrumentos de música de Dios. Ahora las arpas se les llama los instrumentos de música de Dios. Seguimos un poco más adelante. Vamos hasta el capítulo 25 de este libro. ¿Sí? Primera de Crónicas 25 y en el versículo 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Dice aquí: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Bien, el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, ahí fue un poquito más. Versículo 6. Todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. Otra vez. Nuevamente ustedes avanzan, Segunda de Crónicas, capítulo 5, Segunda de Crónicas 5, y vuelven a encontrar lo mismo en el versículo 12. Los levitas cantores, todos los de Asaf, Emán y Jedutún, juntamente y sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas. Avanzamos un poquito, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y en el capítulo 20 nos encontramos, en el verso 28, que en el tiempo de Josafat vinieron los levitas a Jerusalén con salterios y arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y seguimos avanzando y vamos hasta el capítulo 29. Y en el capítulo 29, nuevamente nos encontramos los mismos instrumentos, ¿ok? Nuevamente lo mismo, pero aquí se le añade algo muy interesante. En el 29-25 dice de que el rey Ezequías puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. O sea, no fue algo que se le ocurrió a David. No es que el criterio musical de David fuera que se utilizaran solo esos instrumentos. O sea, él le consultó a alguien por medio de alguien. Eso es lo que dice el versículo. Así por lo menos lo entiendo yo. Yo no sé si tú lo leíste igual. ¿Bien? Y aquí entramos en un parámetro bastante llamativo. Porque, tal como les decía, en un inicio, cuando tú miras la adoración en una línea de tiempo, te vas a dar cuenta de que Dios, al parecer, nunca había intervenido en la música hasta este momento. Hubo música en el Sinaí, hubo música en la música de despedida de Labán. El primer músico era Jubal, ¿verdad? Del linaje de Caín, que tocaba la flauta y el arpa. Si ustedes siguen mirando, María y su pandero, las doncellas que danzaban en Silo, el canto de Débora, los cantos de victoria, todos esos cantos
utilizaban casi todos los instrumentos musicales. No había una distinción clara en cuanto a eso. Pero cuando llega David, de ahí en adelante se ordena un poco el ministerio de la música. Y esto no es solamente que él haya dicho ya, estos instrumentos sí y estos otros no. Es mucho más que eso. David instauró en Israel una adoración y un ministerio musical que nunca antes había existido. Él puso orden en la música. Pero el antecesor de David en este ministerio fue el profeta Samuel. Samuel fue el primero en realidad. Pero David fue el que perfeccionó lo que el Señor quería revelar en cuanto a la adoración en ese tiempo. Samuel comenzó educando por primera vez a la gente en la adoración al Señor. Antes de esto nunca se había visto a alguien que educara a la gente para la adoración. Era como que Dios hubiera dejado eso para que cada uno adorara como quisiera. Bien. Y yo encuentro que era algo correcto. ¿Saben por qué? Porque Israel tenía problemas mucho más importantes que la música antes de David. Eran dados a los ídolos. Hacían becerros de oro, ¿sí? Hacían relaciones ilícitas con los pueblos cercanos. Adoraban y hablaban con los muertos, ¿bien? A través de los vivos, supuestamente. Creían en los astros. ¿No han leído la Biblia que todas esas cosas las hacían los israelitas? Había muchas cosas más importantes que arreglar antes de la música. Pero cuando esas cosas ya estuvieron arregladas, el Señor reveló por medio de David cómo quería él que le adoraran. ¿Bien? Y miren, Samuel fue el primero que comenzó. Él dice que reunía jóvenes de distintos lugares, los reunía en su casa en Ramá. Y en Ramá, en esa casa, los educaba. ¿Cómo los educaba? Miren, se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble, enaltecedor y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Es el primero que se dedicó a instruir a los jóvenes para que adoraran a Dios con reverencia, con cariño, con gloria, con gratitud. Bien, buscándole, amándole, intentando hacerlo de una manera correcta. Si tú miras 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 5, te vas a encontrar que los alumnos de Samuel iban en orquestas tocando música para alabar al Señor durante los sacrificios. Bien, él los instruyó cómo debían de cantar honrosamente para Dios. El primero que comienza. Ahora bien, David continúa. ¿Y qué es lo que hace él? Él hace el cambio en la instrumentación, pero no solo eso. También él institucionaliza a los cantantes. Y esto es una cosa peculiar. Si en Israel tú pertenecías a alguna de las 12 tribus que no fuera Leví, tú podías ir a instruirte en la música en las escuelas de Samuel. Pero si tú eras levita, a los 20 años, en vez de hacer el servicio militar, tenías que enrolarte en las escuelas del templo. Y allí a todos los levitas que eran hijos de Asaf, Emán y Jedutún, los convertían en músicos. Según sus aptitudes, algunos eran preparados para tocar el nevel, el arpa grande. Otros para tocar el salterio, el arpa pequeña. Otros para el canto. Pero todos ellos participaban de la adoración de una manera profesional. Se acabó. Nunca más este asunto fue como adora al Señor como tú quieras. Se preparaban 10 años para ejercer como músicos en el templo. Entraban al templo a la edad de 20, pero empezaban a ejercer a los 30. Eso dice el libro de Números, capítulo 4. ¿Bien? Ahora hay otra cosa interesante. Tenían maestros especializados para cada instrumento, maestros especializados para el canto. Tenían una vestimenta especial. Tenían un sistema de prueba y tenían un sistema de turnos. Y eran entrenados no solamente para poder cantar. Los músicos profesionales en el tiempo de la Biblia no solamente estaban allí para cantar, ellos también podían ministrar la palabra de Dios. Eran tan hábiles con sus arpas como para leer y buscar versículos en la Biblia. Tenían un conocimiento trascendente de la Biblia, porque eran los maestros del pueblo. Yo no sé si ustedes se acuerdan quiénes eran los levitas. ¿Qué era lo fundamental de los levitas? ¿Se acuerdan? ¿Dónde vivían ellos? ¿En qué lugar?
Estaban distribuidos en todas las tribus, porque ellos eran los que tenían que instruir al pueblo en la adoración. Ellos eran los que colaboraban con los sacerdotes para los matrimonios, la circuncisión, para cada uno de los ritos que existía. Por tanto, no eran solamente cantores, ellos eran ministros. Eran personas que tenían que ayudar, nutrir al pueblo con la palabra. Bien. Ahora bien, esto es bien interesante. A mí me llama mucho la atención. Estos son los 3 instrumentos que aparecen en la Biblia mencionados. Pero más que llamarme la atención, los instrumentos, me llama la atención de que cuando tú empiezas a analizar todas estas cosas, llegas a algo bastante peculiar. Al parecer, espero no estar de presuntuoso ni estar agregándole cosas a la palabra, pero al parecer, Dios sí tiene un criterio musical. Yo no sé ustedes, a mí particularmente las betarragas no me gustan. Me las como porque son saludables, pero particularmente a mí no me gustan. Si ustedes me preguntan qué vegetal me gusta el mango. Yo sé que no es vegetal, pero también me gusta. Me gustan las achicorias, no a todas las personas les gustan las achicorias, son medias amargas, ¿no? Esas son cosas de gusto, ¿se dan cuenta? Son cosas de gusto, de criterios personales, ¿sí? Y en cuanto a música, también tenemos criterios personales. Sí, en una iglesia hay una hermana que casi me perdió perdón, me dijo, perdón hermano, porque a mí no me gustaba su música. Y que no le guste, no tiene por qué gustarle mi música. ¿Sí? Esto es algo bien interesante, hay cosas de gusto, ¿sí o no? Ok, pero ahora viene la pregunta, ¿Dios tiene un gusto? La inspiración dice que cuando Jesús estaba aquí, su fruto favorito era la granada. Tiene un gusto particular, ¿no? Interesante. ¿Y en la música hay un gusto particular de Dios? Al parecer sí. ¿Saben por qué? Porque si se dan cuenta, la mayoría de los instrumentos que se aprecian, que se utilizaban en el santuario, son de cuerdas. Cuando tú vas al Apocalipsis y cuando vas a las 40 referencias que aparecen en el Espíritu de Profecía sobre cómo es la música del cielo, te vas a encontrar con un solo instrumento. ¿Adivina cuál? El arpa. No son arpas iguales que las que tenemos nosotros, por cierto. Por ahí dice la cita del Espíritu de Profecía, por ahí del libro, Primeros Escritos, ahí sí. En Primeros Escritos se menciona que son unas arpas doradas que tienen un dispositivo en una esquina que si tú lo tocas, se afina de una manera distinta. Yo perdí una apuesta porque no creí eso. La pedí con mi esposa me dijo, Jonathan, esas arpas son diferentes. Y yo le dije, no, tú estás loca, una arpa digital que se afina sola, uy, no. Pero sí, efectivamente, yo empecé a revisar el texto y ahí está, tal cual. No son iguales a los instrumentos que tenemos aquí, pero se asemejan. Son arpas, ¿sí? Por ahí en Ezequiel 28 se menciona que cuando Satanás fue creado habían otros instrumentos por allí, o da la impresión por lo menos en el texto que así fuera. Pero cuando tú ves la adoración en Apocalipsis, en el capítulo 4, el capítulo 14 y el capítulo 15, solo se mencionan arpas. De hecho, en el capítulo 15 se dice textualmente, las arpas de Dios. Los que adoraban a Dios recibieron las arpas de Dios, las que Dios les dio. Eso es lo que dice literalmente en el griego. Es interesante. Entonces, les voy a mostrar una última cosa. Esto es solamente así como algo interesante. Cuando vino David y él metió su mano en el ministerio musical, lo ordenó. Seleccionó algunos instrumentos como apropiados y otros como inapropiados de alguna manera para la adoración. En la Biblia no se dice que los tambores sean del diablo, no lo dice. Bien, eso es un invento de alguien, yo no sé quién, pero la Biblia por lo menos no lo dice. Tampoco dice que sea algo malo, que esto, que el otro. Nada, simplemente que en la adoración no se utilizaban. ¿Ok? Una cosa simple. Bien. Pero sin embargo, esto no es algo menor. Las percusiones sí tuvieron algo que ver o empezaron a estar relacionadas con el paganismo y con los ritos que correspondían a otras religiones.
El caso más claro es esta palabrita que ustedes ven adelante, Tofet. ¿Bien? Estoy seguro que ninguno de ustedes nunca antes le prestó atención a esta palabra, porque yo tampoco. Tofet, ¿sí? Quiero que vean en qué ámbito se ocupa la palabra Tofet. Por ejemplo, Segunda de Reyes 23 dice, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por el fuego a Moloc. ¿Quién de ustedes sabe qué es lo que era pasar a sus hijos por el fuego? Era el rito desastroso, terrible de pasar a sus hijos, ¿verdad? Por una muerte atroz, ¿sí? En unos ídolos incandescentes, ¿verdad? Y esto lo hacían en un lugar que se llamaba Tofet. Después dice, Jeremías 7:31, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Jeremías 19, este lugar no se llamará más Tofet, sino Valle de la Matanza. Jeremías 19:13, las casas de Jerusalén, las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. ¿Saben? Yo no he entendido por qué razón, pero los traductores de la Biblia no quisieron traducir la palabra Tofet. La palabra Tofet no es un nombre propio. No es como decir Concepción, Santiago, La Serena o Valdivia. La palabra Tofet es una acción, tocar el tambor. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tambor? Tof. De ahí viene la palabra Tofet. ¿Bien? Y esto es lo interesante, porque la palabra Tofet siempre aparece relacionada con los ritos paganos. Se sabía, por eso dice, asimismo profanó a Tofet, el lugar donde se tocaba el tambor. Literalmente así debería haberse traducido en todos estos pasajes. Yo no entiendo por qué, pero con el tiempo, al parecer, los tambores sí empezaron a tener una connotación negativa, pagana, de alguna manera, anticristiana, antirreligiosa, en contra tal vez de la religión verdadera, tal como se apreciaba en esos años. Bien. Ok, no quiero demorarme más en esto y simplemente quiero mostrarles algo. La música en Israel, hay alrededor de 600 o 700 versículos. Cuando tú colocas esos 600 o 700 versículos en un orden cronológico, vas a descubrir algunas cosas interesantes. Al parecer, Dios nunca metió su mano en la música de adoración que existió en esta tierra, hasta el tiempo de Samuel y luego en el tiempo de David. ¿Ok? 7 profetas participaron de alguna manera entregando la revelación divina en cuanto a cómo debía dirigirse este ministerio. Tenía que ser un ministerio en que las personas se prepararan adecuadamente, en que las personas tuvieran una responsabilidad especial, en que la vestimenta fuera la adecuada y la música se escogía también de una manera adecuada para alabar a Dios. ¿Saben por cuánto tiempo se utilizaron solo 3 instrumentos en el santuario? Al menos más de 1000. Porque todo inició en el tiempo de David, que es el 1000 antes de Cristo, y terminó después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Bien, es mucho tiempo, por cierto, mucho tiempo. Y eso nos lleva a meditar. Yo no quiero, aquí hay una cosa bien llamativa, en algún lugar, alguna persona, tal vez, espero que con no malas intenciones, pero malinterpretó algunas cosas que yo decía, y esto es algo que es muy correcto, porque leemos todas estas cosas, aprendemos todas estas cosas y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos vestimos de túnicas blancas, vamos a aprender a tocar el arpa. Había un pastor que dijo, no, es que lo que está diciendo esta persona es que hay que agarrar el piano y hay que quemarlo, y la guitarra hay que quemarla, y todos los instrumentos hay que quemarlo. Yo les pregunto, y esto es algo bien importante, ¿podemos sacar algunas lecciones importantes de la música en la Biblia para aplicarlas en el día de hoy? Les pregunto, son cosas importantes. Por ejemplo, ¿es importante prepararse adecuadamente cuando uno va a cantar en un sitio al Señor? Así como Samuel lo hacía, debemos nosotros instruir a que nuestros jóvenes canten al Señor con honra,
dando gloria con responsabilidad y con reverencia? ¿Es algo que podemos hacer? Si tenemos el don del canto, ¿es bueno que nos capacitemos en eso mejor? ¿Sí? Si tenemos el don de algún instrumento, ¿podemos capacitarnos aún más? Claro que sí. Y si los antiguos escogían la música que era más adecuada para servir al Señor, ¿podemos nosotros escogerla? Uy, se quedaron calladitos. Por supuesto que sí. Si ellos lo hacían, ¿por qué no nosotros? ¿Sí? Ahora bien, les voy a decir más o menos así lo que yo he concluido. Yo no veo en la Biblia un no tajante, pero sí veo una orientación clara. Mientras menos percusiones existan en la música de adoración, es mejor. Mientras más instrumentos armónicos, dulces y suaves existan en la adoración, es mejor. ¿Con qué autoridad? Lo acabamos de ver. ¿Sí o no? ¿No les parece algo sensato? Les voy a decir más. La Biblia nos enseña de que al parecer sí, Dios tiene un gusto musical, un gusto claro y definido. Música armoniosa, música melodiosa, música que nos inspira lo puro, lo elevado, lo noble. No música que nos ata aquí a la tierra, y a sus costumbres, a sus bailes, a sus formas. Más bien nos invita a salir de eso. Y esto es algo que les voy a llamar más la atención todavía, que a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención. Estuve en un curso sobre tradiciones musicales del antiguo Cercano Oriente y descubrí algo que me llamó mucho la atención. Porque tal como leímos en el santuario en Jerusalén, se utilizaban 3 instrumentos. Ya lo acabo de decir como 50.000 veces, ¿verdad? Ok. No existe ninguna otra cultura donde no se hayan utilizado ni tambores ni flautas en todo alrededor de Israel. Los egipcios las usaban. Los egipcios usaban muchos tambores. ¿Sí? Si no, lean Éxodo 32, el becerro de oro. ¿En qué estaban ellos cuando llegó Moisés? Sí, los babilonios también ocupaban un montón de tambores y este tipo de cosas. Ustedes léanlo ahí. ¿En dónde? Daniel capítulo 3. Aparece 5 veces el mismo versículo reflejado, 5 veces. La música de los cananeos, ¿cómo era? Primera de Reyes 18, el tiempo de Elías. ¿Cómo estaban los profetas de Baal? Estaban en trance, saltando y sajándose, cortándose los brazos, en trance, ¿no? El mismo comentario bíblico adventista dice, se está refiriendo a alguna especie de baile que ellos estaban realizando alrededor del altar. Ninguna música era como la música de Israel. Una música especial, única, diferente, elevadora y que nos conectaba con el cielo. Bien, termino con una última cosa y después pregunta y respuesta. Miren, eso. Testimonios Selectos, tomo 4, página 145. Del carácter sagrado que rodeaba el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y las costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en el servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándole muy por encima de todo lo que tuviera naturaleza temporal. ¿Bien? Ok. Muy bien. ¿Hay espacio para algunas preguntas? Hola, muy buenas tardes. Feliz sábado. La, la consulta que tengo dos preguntas. La primera dice relación en cuanto a si en el tiempo del pueblo de Israel, Samuel, primero en el caso, David consultó al profeta para saber
cuál es el tipo de música que tenía que utilizar el pueblo para adorar a Dios, no deberíamos tomar el mismo ejemplo, porque nosotros en este momento somos el Israel espiritual, de consultar al profeta que tenemos para este tiempo. En este tiempo sería Elena de White. Tendríamos que seguir el mismo camino de consultar a nuestros profetas, también a los antiguos, pero a la profeta actual que tenemos, que es Elena de White, y sus escritos, cómo debemos adorar a nuestro Dios, ya sea en nuestra vida privada, personal, durante la semana, y cómo adorar a Dios en el templo. Congregacional. Esa es una. Y la segunda dice relación con el tema de la danza. El pueblo de Israel, cuando tenía ceremonias o eventos también espirituales, danzaba. En el día de hoy, ¿podríamos danzar también dentro de la iglesia? Lo vemos en otras religiones que danzan. En algún momento, no recuerdo en qué fue, se explicó que el tema de la danza, en el tiempo de que danzaba y estaba autorizado por Dios, creo yo, en el pueblo de Israel, tenía un sentido distinto al que le podríamos dar a la danza al día de hoy, que tenía otro carácter, otros movimientos tenía me imagino, entiendo que saltar, eran distintas el sentido que se le daba. Incluso en el día de hoy ya es un tema más orientado a la sensualidad del tema del baile. Entonces, por ahí ese es el camino que es muy poco lo que he encontrado de información acerca del tema de la danza, en comparación a lo que podría ser el día de hoy aceptable del tema de la danza, en comparación al pueblo de Israel. Eso. Muchas gracias. ¿Me repites brevemente la primera? Se me fue. La primera era si también, así como el pueblo de Israel, Sí, en este caso, quien vino a dar el orden sí. fue David, que consultó, preguntar y consultar al profeta. Sí. En este tiempo también tenemos una profeta que es Elena de White. Ah. Deberíamos nosotros... Ok. Esa. Bien, vamos entonces respondiendo. Vamos a tratar de ser breves, a ver si es que alcanzamos, porque ayer nos extendimos demasiado. ¿Ok? La primera pregunta, ¿es necesario o es aconsejable preguntar a los profetas, a la Biblia y a la inspiración para saber cuál es la mejor música con que adorar a Dios? ¿Sí? Muy bien, excelente. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Respondemos de una manera bien sencilla. Yo una vez le compré un poncho a mi esposa por su cumpleaños. Menos mal que lo llevé con boleta porque casi me lo tiró por la cabeza. Yo no sabía que a ella no le gustaban los ponchos, ¿ya? Es una cosa bien, bien jocosa, pero es muy cierta. ¿Para quién cantas? Hay algunos, yo he visto en Facebook, ahí dicen, no cuestiones mi alabanza porque yo no canto para ti, yo canto para Dios. Yo digo, ¿en serio? ¿Tú cantas para Dios? ¿Y tú le has preguntado a Dios cómo a Él le gusta que le alaben? Es lógico, porque si tú vas a adorar a Dios, tú tienes que preguntarle a Él cómo quieres que yo te alabe, porque si es para Él, es un regalo para Él, ¿sí? No es para ti, ¿verdad? No es para ti. Porque tú lo alabas a Él como a Él le gusta, no como a ti te gusta, ¿no? Porque si no, estarías haciendo el mismo error que yo cometí con mi mamá cuando tenía 5 años. Llegó el cumpleaños de mi mamá y yo le regalé una pelota de fútbol. Era para ella, ¿no? ¿Y a quién le gustaba el fútbol? ¿A ella o a mí? Ya, muy bien. La lógica a veces no funciona en nosotros los adultos, ¿sí? Es lógico. Si tú vas a llevarle un chocolate a una persona que es alérgica al chocolate, ¿le va a gustar o no le va a gustar? No. Tú le llevas una flor a tu esposa y tú tienes que saber cuál es la flor que le gusta. En el caso de la mía no le gustan las flores. Ella prefiere que yo le lleve la matita. Yo no sé, ¿me entienden? Si tú amas a alguien y tú quieres dedicarle lo mejor de ti, tú averiguas qué es lo que le gusta a esa persona. Es la lógica más lógica que tenemos en las relaciones humanas impersonales. A mi hijo le gustan los Legos, le gustan los autos. Yo sé que le voy a regalar en su cumpleaños. ¿Me entienden?
Si tú amas a Dios, ¿a quién le vas a preguntar cuáles son los gustos de Dios? La Biblia y el Espíritu de Profecía. ¿Dónde más? ¿En tus gustos personales? No. Obviamente tenemos que buscar si queremos agradarle a Dios. Ahora, si tú quieres darle a Dios lo que a ti te gusta, es bueno ser honestos con nosotros mismos en ese aspecto. ¿Ya? Una cosa importante. Punto número 2. Hablabas acerca de la danza, ¿verdad? Bien. En primer lugar, hay que entender una cosa. La danza era algo que existía en parte de la cultura de Israel en los tiempos bíblicos. Bien, existe hasta el día de hoy. Pero la danza que existe hoy en el pueblo judío, que ustedes van a poder ver tal vez en los bar mitzvah, en los distintos momentos de gozo, tal vez, no sé, en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de Pesaj, no tiene ninguna relación con la danza de los tiempos bíblicos. Esta es una cosa muy importante de comprender. No sabemos cómo danzaban en los tiempos bíblicos. Lo que danzan hoy día los judíos en sus fiestas y en sus celebraciones es polka, krakowiak, cercasia, la jorá. Son bailes que pertenecen a República Checa, que pertenecen a Rumanía, que pertenecen a Rusia. Son bailes que vienen de Polonia. Esos son justamente Ucrania. Son los bailes de esa zona de Europa donde ellos estaban antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que tú vas a ver cada vez que ellos tienen una celebración. ¿Ya? Probablemente deben tener linaje, tal vez sangre deben tener, pero particularmente ellos se jactan. De hecho, yo no sé si ustedes han conocido judíos, pero los judíos siempre se jactan de que son askenaz o que son sefarditas o que vienen de allá desde Arabia y que cada uno trae su propia cultura y la llevan para allá. La traen de otros lugares, no es algo que haya nacido en Israel. ¿Ya? Punto número 1. Punto número 1 es ese. No entendemos nosotros ni sabemos cómo ellos danzaban. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. La danza, en algunos casos, lo ejecutaron algunos personajes bíblicos como parte de una expresión de su cultura, ¿ya? Pero no es algo que trascendiera, ni mucho menos algo que se volviera una disciplina de adoración, ¿ya? Un momentito. Por ejemplo, hay cosas muy simples. Yo siempre digo, ay, hermano, es que David danzó. Sí, correcto, David danzó y tenía 7 esposas, tenía esclavos, ¿sí? Y ellos seguían leyes que nosotros no seguimos, que si te muere la esposa, entonces se casa con la hermana. ¿Sí? ¿Ustedes han visto la forma en que Ruth contestó a Boaz? ¿Sí? Que se fue a acostar a los pies de su cama. En el día de hoy, ¿eso sería bien visto o no sería bien visto? Son cosas culturales que con el pasar de los años se perdieron en el tiempo. Las cosas trascendentes permanecieron en el tiempo, las que no se quedaron atrás. Si es que no, hasta el día de hoy estaríamos validando la poligamia porque David también lo hizo. ¿Están de acuerdo, hermanas? Yo les pregunto porque si están, a veces hay iglesias en que están tan eufóricos por danzar y cuando no les dice esto, ahí se les quita inmediato. Pero es que es verdad, ¿no? O sea, algunas cosas sí, las otras cosas no. No. No son disciplinas de adoración. Ahora hay muchas falencias en la forma en que se aplica hoy en día para tratar de bailar en las iglesias. Hay muchos lugares que dicen, ay, es que el Salmo 150 dice, alabadle con pandero y danza en su santuario, porque leen mal el versículo. Claro, y yo les digo, ¿en qué parte del santuario danzaban? ¿En el lugar del atrio, donde solo entraban los levitas y se hacían sacrificios? ¿En el lugar santo donde solo entraban los sacerdotes? ¿O en el santísimo donde solo entraba el sumo sacerdote? ¿En qué parte se danzaba? ¿En qué parte? A ver, porque ustedes conocen el santuario. Es una cosa de lógica, ¿no? No, no, el santuario no era un lugar ni siquiera para congregarse. Es la única iglesia donde tú ibas a estar de las puertas hacia afuera. Porque hacia adentro solamente se hacían ritos. ¿Ya? Y en algunos casos, sí, por supuesto, se observan en la Biblia que hubieron danzas y todo eso, pero todo eso fuera de Israel, fuera de Jerusalén, fuera de sus puertas, normalmente allá afuera, se mantenía en un ámbito cultural, no en un ámbito de lo sagrado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, perdón. Yo sé que querían bailar, pero
No, ¿hay alguna pregunta en serio? Bueno, cuando levanté la mano es porque Saúl danzó cuando el Espíritu Santo vino sobre Saúl y Saúl estuvo danzando por el camino y después volvió a danzar y el Espíritu Santo fue el que lo tomó. La tomó. Bueno, ahí van a decir, no, es que el Espíritu Santo me toma y yo bailo en la iglesia, pero pero mi pregunta era sobre, creo que sí, sobre la cultura. Muchas veces nos aferramos a mi cultura, dice, y anoche, bueno, allá se despertó. El hermano dijo anoche que aquí la cueca La música. era bonita, así, y es mi cultura. Ujú. Pero si yo me voy, entonces voy a la iglesia de México, el mariachi tiene es su cultura. Y si yo voy a llevar la cultura a la iglesia, entonces en mi país bailar tambor con la falda cortita y todo afuera es cultura. Te lo enseñan a los 5 años, como aquí le enseñan la cueca a un chileno, allá un niñito de 5 años está bailando tambor con la ropita ¿De tira dónde es usted, hermana? de Venezuela. De Venezuela. Entonces, si tú vas a la parte costera, Sí. una niña, y eso no es eh, como aquí se vería mal, pero que tú bailes tambor como se baila el tambor es cultura. Entonces, cuando yo digo que la cultura puede entrar a la iglesia porque es bonita, depende de qué cultura estoy hablando. Yo no creería que cuando yo vaya al cielo voy a estar separando países y culturas. Creo que vamos a tener un solo país y una sola cultura. Vamos a ser miembros de un solo pueblo. No somos de la tierra. Bueno, inicialmente la Biblia nos llama a no pensar en los países en los que vivimos, ¿ya? Me gustaría de repente mejor leerlo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, creo que es un poquito más claro, ¿bien? Hebreos, capítulo 11. ¿Cuánto se supone que duraba esta sesión? Técnicamente, ok, estamos bien, ya, está bien, está bien, está bien. Es que parece que el de la mañana lo hice muy largo y ahora lo hice muy corto y, ay, no sé. Vamos a Hebreos capítulo 11. A mí me encanta este pasaje. A mí me encanta este pasaje y especialmente en una iglesia como esta. Me fascina este pasaje. Bien. Bueno, Hebreos 11 como tal es la galería de los héroes de Dios, los héroes de la fe. Este pasaje empieza hablando de Abraham, de Sara, de Noé, de Abel. Empieza hablando de los grandes personajes que nosotros amamos y admiramos, que nos enseñaron grandes lecciones. Según mi esposa, Sansón no debería estar allí, pero ahí también está Sansón. ¿Sí? Está Sansón allí también, en la galería de nuestros héroes. Si bien sabemos nosotros y comprendemos, no todos ellos nacieron en Israel. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. ¿Saben dónde nació Abraham? En Sumeria, en Mesopotamia, correcto, en la ciudad de Ur de los caldeos. Bien, los caldeos en la parte sur de Babilonia. Con el tiempo se convirtió en la parte sur de Babilonia. Tenemos a distintos personajes que nacieron en distintos lugares. Enoc también se menciona, ni siquiera sabemos de dónde era. Bien, sabemos que era contemporáneo tal vez de otros personajes, sabemos que Abraham era contemporáneo de Job, sabemos muchas cosas de distintas personas, pero muchos de estos personajes no nacieron en Israel, venían de otros países. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice aquí? Una cosa bien impactante dice, si lo encuentro sonaría más bonito, pero miren, Hebreos 11, versículo 12, dice, por lo cual también de uno, y ese casi como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena de innumerable que está en la orilla del mar. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de todos estos héroes, ¿ok? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿Entienden esas dos palabras? Yo a veces he viajado para los Estados Unidos y yo soy un extranjero y soy un peregrino. Extranjero porque yo no nací allá. Cara de gringo no tengo ni a palos. ¿Ok? Yo no nací allá, ¿bien?
soy un extranjero, punto número 1. Y punto número 2, soy peregrino. ¿Qué significa peregrino? Que no me pienso quedar allá, ¿me entienden? Voy de paso. Eso significa. Y dice aquí que todos los hombres de Dios decían que vivían en esta tierra como extranjeros y como peregrinos. No nos vinimos a este mundo a quedar a este mundo. No nos vinimos al mundo a quedarnos aquí. Eso es lo que ellos pensaban. Y también decían, no somos del mundo. Lo mismo que dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Nosotros no sois del mundo. Ahora miren, esto es lo más llamativo. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero ellos anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Básicamente lo que está diciendo aquí la palabra es que si Abraham hubiera querido volver a la tierra de donde salió, tenía tiempo. Si Moisés hubiera querido volver a Egipto, tenía tiempo. Pero él dijo, no, yo aquí soy extranjero, soy peregrino. No me importa dónde yo vaya. Yo soy ciudadano de la ciudad celestial. A mí no me interesa si soy haitiano, venezolano, colombiano, peruano, boliviano, chileno, ecuatoriano. Yo soy de la ciudad celestial. ¿Sí? Ese es lo primario. Lo primario, antes de ser de un país determinado, de tener una frontera, una bandera determinada, nosotros somos ciudadanos del cielo. Es lo primero de todo. Somos hijos de Dios. Y ahí se nos quitan todas las peleas tontas que existen entre los países. Que los venezolanos peleando con los colombianos por la arepa. El pisco sour, los chilenos y los peruanos. Todas las peleas tontas que existen entre los países se olvidan ahí. Punto número 1. Punto número 2. En cada país hay distintos elementos culturales. Algunos de esos elementos son inofensivos. ¿Ok? Hace un par de semanas estábamos nosotros en Juliaca, allá en la altura, allá al lado del lago Titicaca, allá cerca de Puno. Y cantó un coro de hermanas que cantaban precioso. Sus vestimentas eran vestimentas típicas, vestimentas hechas, tejidas en telar, unas cosas, unas ropas maravillosas que aquí nosotros no utilizamos, ¿me entienden? Son elementos culturales que son inocuos, que son inofensivos. Pero, tal como dice la hermana, por ejemplo, aquí en Chile, ¿no es cierto? La tradición es la chicha en cacho, en septiembre, ¿sí o no? La paramilitar nomás. Muy bien. Conozco hermanos que han sido misioneros en Nigeria. Y llegando él en Nigeria, se fue a meter a una iglesia adventista un día sábado igual que en este mismo horario. ¿Saben qué se encontró? Las ventanas todas tapiadas, todo el lugar oscuro. Las sillas estaban todas corridas y los hermanos corriendo en círculo alrededor como de una especie de fogata en el centro. Los hermanos habían mezclado la cultura, porque la cultura de ellos está basada en el espiritismo, en el vudú. Y los hermanos llegaron en la iglesia adventista a hacer una mezcla, un sincretismo de sus aspectos religiosos del vudú junto con el adventismo. Algo nunca antes visto, una mezcla entre vudú y adventismo, eso sí que es raro. El misionero tuvo que llegar a cortar cabezas, poco menos, a esa iglesia. Tuvo que llegar a hacer todo de cero, ¿me entienden? Hay elementos culturales en todas las iglesias que tienen que de alguna manera estandarizarse. No es como que, ellos pueden porque ellos son de allá y nosotros no podemos porque somos de acá. ¿Sí? Les voy a mencionar, en Chad es un país donde todavía existe la poligamia. ¿Y saben qué es lo que les toca hacer a nuestros pastores y misioneros por allá? Les toca llegar a los hermanos y decirle a cuál de las dos escoges. Se quedaron callados. Habitualmente escogen a la primera. Es algo interesante. Las más jóvenes tienen más chance de poder encontrar otra persona. Son curiosidades, ¿sí o no?
pero sin embargo tienen que ver con la cultura. No podemos decir, ay, no, porque ellos allá tienen la poligamia, entonces los vamos a dejar que ellos sigan esto, haciendo esto, porque total, ellos es parte de su cultura. ¿Podemos o no podemos? El Evangelio es uno. La Biblia es una. El bautismo es uno. El Señor es uno. La palabra de Dios es una. Es la misma para judíos y para gentiles. Para todos nosotros. Bien. En cuanto a música y adoración, es lo mismo. Son las mismas cosas, los mismos principios, las mismas normas para todos por igual. ¿Por qué tendríamos que hacer diferencia? Auxilio. Muy bien. ¿Terminamos? Bien. Bien. Le damos un saludo a nuestro hermano Jonathan Oriel por la temática, primer tema que nos presenta en este momento. Bueno, hermanos, son las 5 de la tarde. Los queremos invitar ahora a disfrutar de un rico 6 de la tarde, perdón. Este es el horario de otro país. Ya, son las 6 de la tarde, hermanos. Le invitamos a que disfrutemos de un pequeño break. Hay frutita en el salón de jóvenes, así que le invitamos a que salgamos con reverencia para el salón de jóvenes, confraternizar entre nosotros y nos volvemos a encontrar en 20 minutitos, a las 6:20 para la segunda temática.